Gloria a Dios. Nehemías capítulo 4:1. Gloria a Dios. Y vamos a leerlo cuando todos lo tengan. Todos lo tienen. Amén. Así dice la palabra del Señor en Nehemías capítulo 4, versículo 1. Cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los muertos, de los montones del polvo, las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, los derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de sus cautiverios. No cubra sus iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Amén. Gloria a Dios. Padre, gracias por tu santa palabra. En el nombre de Jesús, gracias. Ya la hermana dio gracias por la palabra. Se pueden sentar, hermano. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Para los que no conocen de qué se trata el libro del Nehemías, habla de una restauración del templo. El templo que había sido quemado por los enemigos. Había sido destruido. Y ellos fueron, Nehemías, Esdras, ellos fueron a edificar el templo porque Dios lo mandó a hacerlo. Tenían carta también del rey porque Dios puso en gracia a Nehemías. Pero no quiero usar estos versículos para otro tema, del tema de la restauración, sino quiero hablar en el día de hoy acerca de la lucha que enfrentamos los cristianos. Amén. La lucha que enfrentamos los cristianos. Por eso le he puesto en este tema: la lucha que enfrentamos es para nuestra santificación terrenal y como fin la vida eterna. Cuando nosotros nos decidimos, porque hay una decisión que hacer, todos nosotros nos decidimos por Cristo. Amén. Esa fue la decisión, sí o no. Nosotros dijimos sí a Cristo. En ese mismo día que tú dijiste sí a Cristo, comenzó la lucha, la batalla. La misma palabra dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades. Amén. Contra el mal, contra Satanás. Así que en ese mismo día, Satanás se levantó con furia. La palabra dice que como león rugiente. Amén. Se levantó para hacerte la vida imposible, para destruir todo lo que tú edifiques.
En cuanto tú lo edificas, Satanás quiere destruirlo. Amén. Por lo tanto, he usado estos versículos de Nehemías. Ellos vinieron a reedificar los muros. Primeramente, después el templo. Lo primero que había que hacer era el templo. Amén. Pero aquí ellos estaban reedificando los muros. Dice que cuando oyó Sanballat y Tobías son aquellos que se oponían a la obra que ellos estaban haciendo. ¿Por qué? Porque tenían celos, furia contra los que servían a Dios, los que obedecían a Dios, y lo menospreciaban. Él dice, cuando yo Sanballat, que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera. Amén. Solamente imagínese cómo Satanás se enojó en gran manera cuando Cristo rompió la cadena. Esa cadena que él tenía sobre tu vida. Se enojó en gran manera. Amén. Y dice, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hace estos débiles? ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Qué hacen ellos? Son tan pocos, no tienen para reedificar los muros, no tienen para hacer esa ardua obra, eso cuesta mucho hacerlo. Y se necesitan muchos hombres para hacer esa obra. ¿Qué hacen esos débiles judíos? Así Satanás te dice, ¿qué hace? Tú eres muy débil. Tú no vas a poder, dice Satanás. Tú no vas a poder llegar al cielo. Pero Cristo vino a destruir las obras de Satanás. Amén. Cristo vino a romper las cadenas. Aleluya. Por eso nosotros leemos, para que nosotros siempre pensemos en lo que Cristo dijo. Porque lo que Cristo dice es lo que importa. Lo que Satanás dice está de más. Aleluya. Porque Cristo lo venció en la cruz. Y la victoria nos la dio a nosotros, lo que lo seguimos por fe. Aleluya. Lo que sabemos que es Dios que empieza esa obra en nosotros. La palabra dice aquí que Cristo dijo aquel día cuando se presentó como el Mesías que había de venir. Lucas 4:18. Él dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. He aquí está Cristo. Él viene para salvar lo que se había perdido. Él viene para libertar. Y uno se da cuenta, wow, gloria a Dios. Él es el Salvador. En Él está la fuerza, la fortaleza. Gloria a Dios. Así que, según aquí la palabra dice que ellos se enojaron en gran manera. ¿Qué hacen estos judíos? Amén. Estos débiles judíos. ¿Se les permitirá volver y a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo la piedra que fueron quemadas? Estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará.
¿qué hizo el hombre de Dios? Él no fue a reprocharle a ellos. Amén. No fue a enfrentarlo a ellos porque, como dice la palabra, no tenemos lucha contra carne ni sangre, contra sangre ni carne. Amén. Sino contra Satanás. Por lo tanto, el hombre de Dios, cuando oyó eso, fue donde Dios. Fue a Dios y dijo: oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de sus menosprecios, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrega por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti. ¿Por qué? Porque se están oponiendo a la obra de Dios, porque se airaron contra los que edificaban. Estaban haciendo la obra de Dios. Aleluya. Y los enemigos se levantaron contra ellos. Ahora, ellos hablaron a Dios, pero lo que dice la palabra siguiente, aquí los versículos, en el 15, 4:15, y cuando oyeron los nuestros, cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro. O sea, se volvieron otra vez a la obra. Cuando Dios desbarató el consejo de ellos, lo que ellos estaban planeando contra ellos. Amén. Dice, desde aquel día, el 16, mire, escuche bien, desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanza, escudo, arco y coraza, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban el muro, los que acarreaban y los que cargaban con una mano, trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Amén. Con una mano trabajaban y en la otra la espada. Así también debemos nosotros estar. Amén, gloria a Dios. Debemos estar velando. Gloria a Dios, despierto. Amén. Con una mano trabajando, dice la palabra aquí, con otra la espada. Ahora nosotros sabemos que la espada que nosotros tenemos que usar es la espada, la palabra de Dios. La palabra de Dios. Esa es la espada que nosotros vamos a vencer. El escudo de la fe. Gloria a Dios, aleluya. Así que tenemos una lucha, un arduo trabajo que hacer. Amén. Muchos dicen: Señor, ¿cuál es mi trabajo en la iglesia? Señor mío, ¿cuál es tu propósito para mi vida? Lo primero es la santificación, tu propia santificación. Tú tienes mucha lucha. Amén. Tienes que hacer, gloria a Dios, la voluntad de Dios. Y haciendo la voluntad de Dios, como te dije anterior, Satanás se va a levantar contra ti. Así que la lucha que enfrentamos es para nuestra santificación terrenal y como fin la vida eterna. Ahora, nosotros mismos tenemos una lucha contra la carne. La carne es el agente de Satanás en nuestra vida. Ese agente de Satanás vive con nosotros, duerme con nosotros, hace todo con nosotros. Donde quiere que vamos, ahí está ese agente de Satanás. Lamentablemente no podemos librarnos por ahora de ese agente de Satanás. Por eso la Biblia nos habla acerca de esto. Los apóstoles, gloria a Dios, nos advierten
y nos dicen qué hacer. Amén. La palabra dice en Colosenses 3:5, gloria a Dios, hasta el 7, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Haz morir lo terrenal, lo que tú eres. Amén. En vosotros, dice la palabra. ¿Qué dice? ¿Qué es lo terrenal? Mire lo que es terrenal. Fornicación, impurezas. Esas cosas hay que hacerlas morir de nuestra mente. Gloria a Dios. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. El apóstol advierte aquí cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ella. Amén. Antes ustedes vivían así, pero ahora Dios quiere que ustedes vivan de esta manera. Y está diciendo aquí, pelea contra tu carne. Lucha contra los deseos malos. Él dice aquí que hagamos morir esto. Así que la santificación terrenal es el proceso continuo y progresivo, impulsado por el Espíritu Santo, mediante el cual el creyente es apartado del pecado y transformado a la imagen de Cristo en su vida diaria. Combina la obra divina con la obediencia humana, permitiendo al creyente vivir en santidad práctica, o sea, en santificación, en limpieza. Y eso es lo que a muchos se le hace difícil, vivir en limpieza, en santificación. Amén. Pero si Dios te llamó, si fue Dios que te llamó, amén, y te escogió, Él lo va a hacer en tu vida. Gloria a Dios. Porque así dice la palabra en Filipenses capítulo 1. Gloria a Dios. Filipenses 1. Gloria a Dios. Bendito sea Dios para siempre. Gloria a Dios. 6. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Porque todo lo que hagamos en nuestra vida, todo lo que hacemos en nuestra vida espiritual, nuestra vida hacia Dios, lo hace Dios en nosotros. Nehemías y ellos estaban edificando con sus propias fuerzas, confiando en Dios. Pero nosotros edificamos en el Señor. Así que el Señor es el que tiene el control. Y dice el apóstol que estoy persuadido de esto, estoy plenamente convencido que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero es necesario que nos mantengamos en esa santificación. Amén. Muchos fallan ahí, no se mantienen en la santificación. Amén. Ellos mismos en su mente dicen, esto es demasiado, esto es extremismo. Amén. Esto no es así. No debiera ser así porque la Biblia dice por gracia soy salvo. Así que yo puedo hacer esto, yo puedo hacer el otro. Amén. Y así guardarme para Dios. Pero eso es un engaño de Satanás. Un engaño de Satanás. ¿Por qué? Porque la única es la carne que busca el acomodamiento. Amén. Así que esto no es algo difícil. O sea, algo, perdón, imposible. Es difícil, pero no es imposible.
Amén. Es difícil y es imposible para que la carne agrade a Dios. Imposible. La carne no puede agradar a Dios. Amén. Así que cuando Él dice hacer morir lo terrenal, es importante que el que tiene oído oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Es un mandato bíblico que exhorta a los creyentes a eliminar activamente los deseos pecaminosos y comportamiento carnal. Eliminarlo. Amén. ¿De dónde vienen esos pensamientos? ¿De dónde vienen esos malos pensamientos? Del corazón. Porque todo eso sale del corazón. Amén. De esa carne que tenemos dentro de nosotros. Así que Él dice, haz morir estas cosas. Hazla morir, ¿para qué? Para que esas cosas no te maten a ti. Para vivir una vida espiritual renovada en Cristo Jesús. Así que todas esas cosas que menciona aquí de los deseos pecaminosos, porque lo menciona, le dice la fornicación, amén, las impurezas, las pasiones desordenadas, la avaricia, acumulando muchas cosas. Así que todas esas cosas, despójate de todas esas cosas para vivir una vida espiritual renovada en Cristo. Significa despojarse de la antigua naturaleza humana, despojarse por completo. Todos los días hay trabajo que hacer. Amén. Por eso es la constante oración. Cristo dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Qué estaban haciendo esto aquí? Estos hombres. ¿Qué estaban haciendo ellos? Ellos estaban velando. Porque ya conocían que los enemigos tenían contra ellos. Amén. Y ellos aquí estaban velando. Desde aquel día, dice la palabra Nehemías 4:16, desde aquel día la mitad de mi siervo trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanza, escudo, arco y coraza, y detrás de ellos estaban los jefes de todas las casas, los que edificaban el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban y en la obra, y en la otra tenían la espada. O sea, ellos estaban velando, estaban despiertos, no estaban desprevenidos. Y hermano, lo que Satanás quiere es encontrarte desprevenido. ¿Ve? Desprevenido. O dormido. Por eso él dice, vela y ora, vela y ora. Está alerta es velar, está alerta en todo tiempo, cristiano. Está alerta en todo tiempo, porque Satanás tiene guerra contra ti. Entonces, ¿tú qué vas a hacer? Como David, quedarte allá en el palacio tranquilo. Oh, no te apures, un poquito de dormitar, un poquito de dormir, un poquito de pasearme por el palacio. ¿Y qué va a pasar después? Desprevenido, te agarra Satanás. Y ahora no es fácil levantarte. Pero dice la palabra, 7 veces cae justo y 7 veces Dios lo levanta. El justo, aquel que lo que quiere es agradar a Dios. Amén. El justo es aquel que quiere o aquella que quiere agradar a Dios en todo. Ese es el justo. Esa es la persona justa. Pero la persona que pone atrás la palabra de Dios, verdaderamente no es justo. No es, gloria a Dios, lo que quiere Dios para tu vida, que Satanás te destruya. Amén. Sino que Dios quiere que tú estés despierto. La palabra también dice en Gálatas 5:16, escúchela bien. Yo, hermano, desde que me convertí, me enfoqué en estos versículos, en estas palabras, en estos consejos. Me enteré que hay una lucha, gloria a Dios. Él dice, Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu
y no satisfagáis los deseos de la carne. Anda en el Espíritu, camina en el Espíritu, piensa en el Espíritu, haz todo en el Espíritu, obedece a Dios. Dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y dice, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Amén. Entonces que hay una lucha en nosotros, dice la palabra, hay una lucha en nosotros. La carne quiere una cosa, mas el espíritu otra. La carne dice tierra, el espíritu dice cielo. Aleluya. Entonces dice, anda en el espíritu. Despierta, anda en el espíritu. Gálatas 5:19 hasta el 21 dice, y manifiestas son las obras de la carne, son manifiestas, se dejan ver las obras de la carne para que tú no digas, bueno, ¿y esto qué es? No, se dejan ver las obras de la carne, manifiesta, para que tú la entiendas, para que tú la veas, porque los creyentes tienen los ojos abiertos ahora hay luz, amén. Ahora los cristianos entienden qué bueno y qué malo. El mundo no entiende eso. El mundo está ciego y salimos del mundo. Dios nos dio luz. Amén. Y ahora nosotros sabemos lo que agrada a Dios. Y él dice, manifiestas, se hacen ver. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgía y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que están haciendo esas cosas, los que están practicando esas cosas, no van a heredar el reino de Dios. Que nadie les engañe. Que nadie les engañe. Porque el que está practicando estas cosas, el que está en adulterio, no heredará el reino de Dios. El que está en fornicación, no heredará el reino de Dios. Amén. Que nadie les esté hablando otras cosas. Hay gente que le dicen, o sea, otras religiones, le dicen, tú puedes hacer todo lo que tú quieras porque esto es espiritual. Con el cuerpo tú puedes hacer todo lo que tú quieras porque es espiritual. Amén. Esto es dentro de ti lo que vale. ¿Por qué? Que Dios no mira lo de fuera, sino que Dios mira el corazón. Claro que Dios mira el corazón. Pero ¿qué pasa? Que lo que está en el corazón, eso se sale para afuera. Así vive la persona. Amén. Porque tiene el corazón lleno de inmundicia. Amén. Así que es importante que nosotros los cristianos entendamos que ahora que estamos en Cristo debemos hacer morir las obras de la carne. Todas esas cosas que nosotros hacíamos, que pensábamos antes que no estaba mal, pero la conciencia decía que sí estaba mal. Porque Dios puso la conciencia para redarguirte. Amén. Esa conciencia te decía esto está mal y tú le decías cállate conciencia. Pero la conciencia te dice, eso está mal. Muchos ya tienen la conciencia cauterizada. Así que él le dice, son manifiestas esas cosas, apártate de eso y vive en santificación. Y también no busque las cosas que te llevan a hacer esto. Amén. No busque las cosas que te llevan a hacer esas cosas malas. Amén. Porque hay situaciones o lugares
que te llevan a hacer esas cosas. Por lo tanto, es importante que nosotros no estemos en esas cosas. Efesios 5:8 nos despierta y nos dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Anda como hijos de luz y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. O sea, para ponerlo un poquito que se entienda. Por ejemplo, un ejemplo entendido. ¿Qué hace un cristiano en una fiesta mundana? Donde están bebiendo. Amén. Donde abunda el pecado. ¿Qué hace un cristiano allí? Amén. Él dice aquí, no participes en las obras infructuosas de las tinieblas. ¿Qué hace un cristiano en una barra? En una discoteca. ¿Qué hace un cristiano? Amén. En bares. ¿Qué hace ese cristiano allí? Él dice, no participéis en las obras infructuosas. ¿Qué hace un cristiano celebrando la Semana Santa en la playa? Y uno dice, espérate un momento, ¿en la playa? ¿Qué pasa con eso en la playa? ¿Qué hay en la playa? ¿Qué es lo que se ve en la playa? Y la palabra dice que no haga plato para la carne. Amén. ¿Qué hay? Desnudez. Eso es lo que tú vas a ver en la playa. Y bebiendo, la gente bebiendo, música y desnudez. Entonces él dice aquí, no participes en las obras infructuosas de las tinieblas. Reprende esas cosas, apártate de esas cosas, porque eso te va a llevar a la muerte espiritual. Amén. Entonces, hermano, esto es algo difícil, pero sí posible. Lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Aleluya. Así que Dios nos advierte aquí en la Biblia, nos dice a nosotros, Efesios 5:5 dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Quieres salvarte? Entonces dice la palabra que ningún fornicario, ningún inmundo o avaro tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Entonces, debemos vivir en la santificación. Esta lucha que enfrentamos es ¿para qué? Para nuestra santificación. Amén. No es fácil, hermano, pero con el poder de Dios sí podemos salir adelante. No era fácil para que ellos hicieran la obra en medio de tanto. Hermano, dice la palabra que ellos cesaron de hacer la obra. También cesaron de hacer la obra. ¿Por qué? Porque era tanta la oposición que se desanimaron, hermano. Y también, aleluya, el enemigo nos ataca, nos ataca reciamente. ¿Para qué? Para que usted se desanime y no quiera seguir adelante. Y eso ya le ha pasado a muchos que han empezado bien, han empezado gozoso, pero cuando vino la prueba, allí, hermanos, se desanimaron y se volvieron atrás. Que eso no te pase a ti. ¿Por qué? Porque ya Cristo viene. Y viene a buscar a los que están velando, a los que le están esperando. Aleluya. Entiende que lo que te está pasando ahora es una santificación. Sigue adelante. Te vayas atrás, ¿para qué? ¿Qué hay atrás? Muerte. Atrás no hay nada. Nada bueno. Romanos 8:5 dice, Romanos 8:5 hasta el 8 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu
en las cosas del Espíritu. Y él dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Aleluya. Es importante que le tomemos mucha atención a estas palabras. Él dice lo que son de la carne. ¿Cuáles son de la carne? Los que están en el mundo. Los que no tienen a Dios, los que no están vivos espiritualmente, los que no han nacido de nuevo. Esos son de la carne. Ellos piensan en las cosas de la carne, las cosas de la vida. Y dice, pero los que son del Espíritu, los que han nacido de nuevo. Amén. Los que han nacido de nuevo, dice, piensan en las cosas del Espíritu. Y él dice, porque mira, el ocuparte de tu vida en este mundo, como hombre, él dice, es muerte. Tú te ocupas de tu vida. ¿Qué va a vestir? El adorno y todas esas cosas. ¿Qué dice aquí la palabra del Señor? ¿Qué hay en esta vida? ¿Qué hay en este mundo? ¿Ven? Vamos a Primera de Juan. Gloria a Dios. Alabado Cristo. Bendito sea Dios para siempre. Gloria a Dios. Allí en Primera de Juan 2:15 dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre o el amor del Padre no está en él. O sea, Cristo no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Y qué dice del mundo? Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aleluya. Así que, verdaderamente, ¿qué hay en el mundo? Este mundo es vano. Entonces, ¿para qué yo amar las cosas del mundo? Ocuparme de mi propia vida en este mundo. No, hermano, désela a Dios. Dele el control de su vida a Dios. Así que él dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Por eso, hermanos, es importante que todo lo que pensemos hacer, lo pensemos bien, que sea espiritualmente, que sea del Espíritu. Todo lo que vamos a pensar, todo lo que vamos a hacer. Porque dice aquí que los designios de la carne, las intenciones de la carne, amén, son enemistad. ¿Ve? Por cuanto los designios de la carne, la intención de la carne, son enemistad contra Dios. ¿Por qué? Porque lo que la carne quiere, no quiere que le pongan límite. La carne quiere algo, la carne no quiere límite. Y Dios pone límite. Amén. Entonces la carne no quiere ninguna regla. ¿Y qué dice aquí? Porque no se sujetan, dice, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. La carne no se puede sujetar a la ley de Dios, aunque sea el más religioso, no se puede sujetar a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, por eso es que si vamos a agradar a Dios, tiene que ser en el Espíritu. ¿Y cómo es en el Espíritu? Es nacer de nuevo. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Habían nacido de nuevo. Nunca habían nacido de nuevo.
Porque yo te voy a decir algo, que el cristiano que retrocede atrás nunca va a ser feliz, nunca va a tener contentamiento con lo que hace otra vez, nunca va a estar como el hijo pródigo. Amén. Y si era de la casa, si era salvo, si ha nacido de nuevo, nunca se va a acomodar al mundo, sino que va a volver atrás, así como David vino atrás, vino y se humilló a Dios. Amén. Pero hermano, como le dije anterior, la carne no puede agradar a Dios. Que sea la palabra que te guíe, la palabra de Dios. No te deje guiar por tu propio, aleluya, por tu propia mente. Amén. No te deje guiar por tu propia mente. Vea la palabra de Dios y no trate de acomodar la palabra de Dios a tu vida. No la trate de acomodar porque vas a salir vencido. Así que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Gálatas 6:8 dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. El que anda haciendo las obras en la carne, viviendo en la carne, haciendo todas las cosas en la carne, como hombre, dejándose guiar por la carne, dice que segará corrupción. Corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, o sea, el que vive en el espíritu, el que anda en obediencia a Dios, del espíritu segará, recogerá vida eterna al final. Aleluya. Gloria al nombre de Jesucristo. Así que velad y orad para que no entréis en tentación, dice Cristo. Allá en Mateo 26:41, él le dice a sus discípulos, velen, oren, para que no entren en tentación. Él dice, el espíritu a la verdad está dispuesto. Él está dispuesto, el espíritu. Pero la carne es débil. Entiende, tu carne es débil. Amén. Así que es importante que nosotros en todo tiempo vencemos o vamos a vencer en todo tiempo si andamos en el Espíritu Santo, o sea, en obediencia a Dios. Amén. Así que ya sabemos lo que es malo y lo que es bueno. Lo que es bueno es dejarse guiar por el Espíritu. Dejarse guiar por el Espíritu Santo. Por eso estamos aquí en el día de hoy. Amén. Lamentablemente, no todo, hermano, no todo lo que no están aquí en el día de hoy, no todo, ¿verdad? Se están guiando por el Espíritu. Amén. No, se están dejando guiar por la carne. Y eso se lo digo en verdad, no puedo mentir. Los que no asisten al culto los domingos, aunque sea los domingos, dime, ¿se están guiando por el Espíritu? No, por la carne. La carne. Amén. La mente le dice, bueno, tengo que hacer esto, porque si no, entonces no pasa aquello si no hago esto. Eso es la carne. Pero los que se dejan guiar por el Espíritu en todo culto, en todos los servicios, allí están. Allí están. Amén. Yo sé que hay cosas que ocurren algunas veces. Amén. Puede alguien estar enfermo y cae en el hospital. Amén. Y esa persona dice, voy al hospital a ver a tal persona ese día. Amén. Eso es una emergencia. Pero de rutina en rutina, él no venía a la congregación, rutina, ¿qué hace? ¿Qué se está haciendo? En la carne. Y dice que de la carne segaremos corrupción. Amén. Es importante que no dejemos de congregarnos porque allí está el alimento que necesitamos. El alimento. Así que es importante, hermano, que nosotros tomemos esto de las cosas de Dios en serio. En serio.
Vivimos, para Dios vivimos. Y si nos muramos, para Dios morimos. Amén. Vivimos para Dios. Para Dios estamos vivos. Gloria a Dios. Y vamos, lo que Dios quiere es que le obedezcamos. Que lo que Él nos dice, los apóstoles nos están diciendo aquí que nosotros obedezcamos a los apóstoles. Aleluya. Oh, hermano, cuánta gente se han ido de estos y ya no quieren ni abrir la Biblia en las cartas bíblicas. No quieren ni abrir la Biblia ya. Ellos dicen, no, para acá es que estamos nosotros. Allá en Samuel. Aleluya. Allá en los Salmos. Qué bueno leer la palabra entera, hermano, pero gloria a Dios. Déjese guiar de lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia. Gloria en nombre de Jesucristo. Él le está diciendo, iglesia, percíbete, que Satanás anda como león rugiente buscándote para devorarte. Satanás, que Jehová los reprenda, no va a cesar hasta que tú caiga. Amén. Quizá tú descansa, pero Satanás no descansa. No. Él sabe que le queda poco tiempo. Le queda muy poco tiempo a Satanás y ya está juzgado. Él quiere que tú también seas juzgado. Pero la palabra dice aquí, ya para terminar, gloria a Dios, hermano. Alabe lo que Él vive. Todas estas cosas es para nuestro bien. Para nuestro bien. Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Amén. Lo resalta, los que no andan conforme a la carne. Los que andan conforme a la carne, agradando la carne, practicando el pecado, entonces para ellos sí hay condenación. Ay, hermano, y es que se ha perdido el temor de Dios en estos tiempos. Cuando hablamos de condenación es algo terrible, terrible, hermano, de condenación. Eso es que Dios te saca definitivamente de su presencia. Eso es que Dios te manda al infierno. Te condena para siempre al infierno. Amén. La palabra dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Entiende? Entonces, hoy en día, como que se ha perdido ese temor. Pero si somos sabios y entendidos, vamos a estar aquí con temor y temblor frente a la palabra de Dios. Frente a la palabra de Dios. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida, escuche bien, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aleluya. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. ¿Por qué la ley era débil por la carne? Porque la ley demandaba a los injustos a que sean justos. Amén. La ley demandaba a los desobedientes a que sean obedientes. Y era imposible. Era imposible. Porque él mismo dice aquí, él lo dice aquí, Romanos 7:14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, esto hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí,
pero no el hacerlo. Amén. Entonces, por eso es que está diciendo aquí que porque era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a Jesús, a su Hijo Jesús, en semejanza de carne, de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. O sea, eso es, murió por todos los hombres, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Aleluya. Así que él dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero ¿qué pasa? ¿Qué está haciendo en Cristo Jesús? ¿Qué hace en tu vida? Amén. ¿Qué está haciendo? ¿Todavía está practicando el pecado? ¿Todavía está haciendo lo que no debe hacer? La palabra dice aquí que los que hacen las cosas malas perecerán. Eso es lo que dice, perecerán. Amén. Así que es importante que despertemos y digamos, Dios mío, perdóname. Perdóname, Dios. Yo quiero hacer las cosas buenas, Dios. Amén. Dios te ayuda. Dios nos ayuda, hermano, a vivir una vida en santificación. Nos ayuda todos los días. Es que debemos estar dispuestos y alerta, sabiendo que tenemos un enemigo que quiere destruirnos. Amén. Vivamos todos los días agradando a Dios. Amén. Cuando usted quiere de todo corazón, usted puede. Cuando usted quiere de todo corazón, usted puede. Amén. Si usted quiere servir a Dios de todo corazón, usted va a servir a Dios en el nombre de Jesucristo. Y toda la obra que usted haga en el Espíritu, esa obra van a ser bendecida en Dios. Aleluya. Así que le damos la gracia a Dios. Otra vez voy a repetir. La lucha, que se le ponga en su mente, la lucha que enfrentamos es para nuestra santificación terrenal y como fin la vida eterna. Ahora vamos a estar de pie y le damos gracias a Dios. Señor, gracias por tu santa palabra, Señor mío. Dios mío, gracias por tu santa palabra, Padre bueno. Dios santo, tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Aleluya. Gloria a Dios. Tú eres bueno y para siempre tu misericordia, Padre. Oh Señor, en esta hora presentamos nuestra vida ante ti, Dios mío. Te pedimos en el nombre de Jesucristo que nos fortalezca, Padre, que nos dé fuerza.